Vamos a hablar de Normix. Normix o rifaximina alfa es un antibiótico, es decir, es un medicamento con efecto sobre unos microorganismos denominados bacterias. Tiene características particulares que lo hacen diferencial frente a otros antibióticos. Su característica más importante es que tiene una mínima capacidad de absorción, por lo cual actúa exclusivamente en las vías digestivas. Las bacterias son microorganismos unicelulares, es decir, están conformados por una sola célula que tienen una alta capacidad de adaptarse al medio ambiente, especialmente porque tienen la capacidad de autoproveerse de lo necesario para subsistir en diferentes medios, bien que estén en forma libre en el ambiente o que estén unidas a algún organismo viviendo en forma parásita. Las bacterias son ubicuas, es decir, tienen la capacidad de estar en cualquier lugar. Nuestro organismo está compuesto de cientos de miles de millones de ellas, que conforman parte de nuestra flora normal. A diferencia de todas las células que conforman el cuerpo, que contienen una membrana, un citoplasma y un núcleo, las bacterias no poseen núcleo. Su material genético, es decir, el ADN, está suelto en el citoplasma y poseen además otras estructuras de replicación llamadas plásmidos. Los plásmidos tienen la capacidad de mutar frecuentemente y le permite a la bacteria replicarse y adquirir resistencia frente a ambientes que le sean desfavorables. Las bacterias tienen diferentes formas. Pueden ser alargadas y cuando son alargadas le llamamos bacilos. Pueden ser redondas y entonces le llamamos coco, o pueden tener formas entre redondeadas y alargadas y les llamamos cocobacilos. Son muy activas y obtienen energía del medio ambiente que les rodea. Pueden vivir en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Cuando ellas necesitan oxígeno para vivir, les llamamos bacterias aerobias. Cuando no requieren oxígeno para vivir, le llamamos bacterias anaerobias. Cuando ellas pueden vivir indistintamente en medio con oxígeno o medio sin oxígeno, les llamamos bacterias facultativas. Esencialmente, las bacterias pueden vivir dentro del organismo como parte de nuestra flora normal y le llamaremos bacterias comensales. O pueden provocar enfermedades y entonces le llamamos bacterias patógenas. Algunas bacterias comensales que están viviendo en nuestra flora, tanto en la piel como en el tubo digestivo y en otras partes del cuerpo, si las circunstancias se los permiten, es decir, baja el sistema inmunológico u otras bacterias no son capaces de controlarlas, pueden provocar infecciones. Pasan de ser bacterias comensales a ser bacterias patógenas. A este tipo de bacterias las conocemos como bacterias oportunistas. Entonces, las bacterias poseen el ADN o su material cromosómico que les facilita la replicación suelto en el citoplasma. Además, tiene estos elementos extracromosómicos, pero que también participan en la replicación celular llamados plásmidos. La importancia de los plásmidos radica en que muchos procesos de generación de resistencia a los antibióticos se producen a través de la transmisión de la información a través de plásmidos. Los antibióticos que ejercen su efecto directamente sobre el ADN bacteriano o sobre el cromosoma bacteriano van a tener menor riesgo de generar resistencia que los antibióticos que actúan por vías diferentes al cromosoma bacteriano. El cuerpo humano está constituido por cientos de miles de millones de células. Sin embargo, albergamos muchas más bacterias que células poseemos en nuestro organismo. Estas bacterias forman parte de la llamada flora bacteriana normal. La flora bacteriana normal tiene como función defendernos de agentes patógenos. Aunque las bacterias viven
sobre y dentro del cuerpo no necesariamente están allí para infectarlo. La infección se refiere a cuando la presencia y crecimiento de bacterias genera un proceso inflamatorio. Las bacterias que producen infecciones y enfermedades se llaman bacterias patógenas. La flora bacteriana presente en nuestro cuerpo cumple diversas funciones. En el caso del tubo digestivo, favorecen la maduración del tubo digestivo. Normalmente los seres humanos, al nacer, tenemos un intestino aséptico, es decir, sin presencia de bacterias. A medida que va entrando el ser humano en contacto con el medio ambiente, ya con la lactancia materna, comienza a adquirir bacterias que van a colonizar el intestino y van a ayudar con la maduración del tracto digestivo. Además, estas bacterias juegan un importante papel en el control competitivo contra bacterias patógenas. Es decir, estas bacterias de la flora bacteriana normal no permiten el crecimiento de bacterias patógenas. Ayudan en la composición y característica de las heces. Muchas de las bacterias de la flora bacteriana favorecen la síntesis de algunas vitaminas como la vitamina B12 y la vitamina K. Y también participan en una función muy importante que es el metabolismo de los ácidos biliares, el metabolismo de algunas hormonas y de algunos fármacos, además de que ayudan con el proceso de la digestión de los alimentos. ¿Cómo se mantiene el equilibrio de las bacterias que viven en el intestino o llamado equilibrio microbiótico? A través de la producción de sustancias peculiares o particulares en cada porción del tubo digestivo. Por ejemplo, a nivel del estómago no sobreviven muchos gérmenes debido a la presencia de los ácidos gástricos que mantienen un pH muy bajo en las secreciones gástricas. Estas bacterias que no pueden sobrevivir en el estómago probablemente pueden sobrevivir perfectamente a nivel del colon. La presencia de mucosidad que no les permite adherirse a la superficie intestinal. En las porciones del intestino como el duodeno y las porciones más altas del intestino delgado, la presencia de sales biliares puede dificultar el crecimiento de algunas bacterias y el sistema inmunológico asociado a las mucosas, es decir, las células inmunológicas asociadas a las células intestinales, producen sustancias llamadas inmunoglobulinas o anticuerpos que son capaces de controlar parte de la flora bacteriana. Entonces el pH de la mucosa, como se planteó con la presencia de los ácidos gástricos, los movimientos intestinales favorecen el barrido de las sustancias dentro del intestino, entre ellas los alimentos no digeridos y la presencia de agua, y con ella arrastran parte de la flora bacteriana. Y también las interacciones metabólicas entre los diferentes componentes de las mismas bacterias que no permiten el crecimiento de bacterias patógenas, incluso de otras bacterias que pueden comportarse como bacterias oportunistas. Es importante que se mantenga el equilibrio mencionado anteriormente, pues en el intestino hay alrededor de 400 especies diferentes de bacterias que se mantienen en interrelación constante. Cuando el equilibrio se rompe es cuando aparecen enfermedades. El tubo digestivo tiene una distribución de bacterias que, como ustedes pueden observar, va aumentando en sentido descendente, es decir, a nivel del estómago existen menos bacterias por las razones antes mencionadas de un ambiente inhóspito con un pH muy ácido, pero a medida que va disminuyendo el recorrido en el tubo digestivo hacia el ano, la concentración de bacterias va creciendo. Por ejemplo, a nivel del colon es donde existe la mayor concentración de bacterias y la mayor cantidad de especies. Las heces contienen más de 1.000 millones de bacterias por gramo, con predominio de bacterias anaerobias. Cuando el equilibrio se rompe, pueden proliferar o crecer en exceso bacterias oportunistas o pueden crecer bacterias patógenas que se favorecen debido a la disminución de las bacterias que normalmente controlan su crecimiento. Los antibióticos son sustancias derivadas de las plantas, hongos o de las bacterias. Pueden ser producidos de forma sintética. Se caracterizan porque destruyen o inhiben el crecimiento bacteriano.
Todos los fármacos antibacterianos, salvo ciertas excepciones, actúan mediante la inhibición de mecanismos metabólicos que son esenciales para la vida de las bacterias. La mayoría de los fármacos antibacterianos son efectivos solo contra bacterias que estén metabólicamente activas, es decir, que estén en fase de replicación. Se pueden clasificar de distintas maneras. Una de las formas de clasificarlos es por su efecto sobre la célula bacteriana. Otra manera es sobre su mecanismo de acción, por su estructura química o por la cantidad de gérmenes que sea capaz de arrasar o destruir, es decir, por su espectro antimicrobiano. Según su efecto sobre la célula bacteriana, los antibióticos se van a clasificar en dos grandes familias: los bacteriostáticos, que son aquellos que actúan inhibiendo el crecimiento de las bacterias, y es el sistema inmunológico quien se encarga de destruirlas, y el otro gran grupo son los bactericidas. Los bactericidas no inhiben el crecimiento bacteriano, sino que matan a la bacteria directamente. Según su mecanismo de acción, se presentarán en su guía un resumen sistemático conciso de los antibióticos más comunes en función de su mecanismo bioquímico. Son múltiples los mecanismos de acción a través de los cuales un antibiótico puede atacar una bacteria. Puede atacar el cromosoma bacteriano inhibiendo la replicación celular. Pueden favorecer la aparición de poros en las membranas que permitan permeabilidad de la bacteria, permitiendo la entrada de fluidos que hacen que la bacteria fallezca, entre otros mecanismos de acción. Por su estructura química se van a clasificar en una forma muy amplia y encontramos entre ellos los beta-lactámicos, dentro de los cuales entran las penicilinas, las quinolonas, los macrólidos, entre otras antibióticos. Y según su espectro se pueden clasificar en un espectro amplio, es decir, antibióticos activos contra muchas especies de bacterias. Espectro medio son aquellos antibióticos que son activos contra un número moderado de bacterias, o espectro reducido, aquellos antibióticos que atacan a una u otras bacterias. ¿Qué clase de antibiótico es Normix? Normix o rifaximina alfa es un derivado de la rifamicina. La rifamicina se usa en el tratamiento de la tuberculosis. Las rifamicinas es una clasificación de los antibióticos según su estructura química. La rifaximina se diferencia de la rifamicina en la capacidad de ser absorbida a nivel del intestino. La mayoría de los antibióticos que se usan en infecciones intestinales se pueden absorber a través del tubo digestivo. La rifaximina alfa no se puede absorber a través del tubo digestivo, por lo cual es un antibiótico de acción local. ¿Cómo actúa la rifaximina? La rifaximina es un antibiótico bactericida, es decir, no inhibe el crecimiento bacteriano, sino que detiene la replicación de la bacteria y ésta fallece. Lo hace a través de la inhibición de la síntesis del ARN bacteriano desde el ADN, mediante la unión irreversible a una enzima llamada polimerasa del ARN, dependiente del ADN bacteriano. Esencialmente lo que quiere decir es que inhibe el paso de ADN hacia ARN y no se pueden sintetizar ningún tipo de proteína, por lo cual afecta el metabolismo de la célula y su replicación. Este mecanismo de acción, que no es a través de un plásmido, sino directamente sobre el ARN o sobre el cromosoma bacteriano, favorece que la rifaximina tenga una muy baja tasa de resistencia mediada por plásmido, que es una de las causas más frecuentes de resistencia de la bacteria a los antibióticos. La rifaximina de Normix se llama rifaximina alfa. Esto se debe a que existen varias estructuras distintas de la rifaximina. Existe la rifaximina alfa, la rifaximina beta, la rifaximina gamma y otros derivados amorfos en la estructura de la rifaximina. La rifaximina alfa es la que
virtualmente no se absorbe menos del 0.4% de la cantidad ingerida. Es el primer antibiótico no absorbible de amplio espectro antimicrobiano destinado al tracto gastrointestinal. La mayoría de los competidores de Normix, o prácticamente todos los competidores de Normix que declaren ser rifaximina, no son rifaximina alfa. Son otras formas de rifaximina y probablemente no tienen las mismas características de absorción, efectividad y seguridad que posee Normix. Normix tiene un excelente perfil de seguridad debido a su bajísima tasa de absorción, además de tener un amplio espectro antimicrobiano que abarca la mayoría de las bacterias, tanto aeróbicas como anaeróbicas, y bacterias gram positivas y gram negativas. Esta clasificación de las bacterias según una coloración denominada coloración de Gram tiene que ver con las características de las membranas que presentan dicha bacteria. Como ya se comentó, en el intestino existen más de 400 especies distintas de bacterias. De estas 400 especies, casi el 1% está representado por un germen denominado Escherichia coli. Escherichia coli tiene varios subtipos dentro de la misma familia y es la principal causante de casi todos los episodios de diarrea aguda. La Escherichia coli convive dentro del hospedero, es decir, convive dentro de los seres humanos, y cualquier alteración en el equilibrio en la flora bacteriana hace que este germen comensal se vuelva patógeno. Normix tiene un excelente perfil de acción sobre la mayoría de los gérmenes que están dentro del tracto digestivo y que son capaces de producir enfermedades infecciosas. ¿Cuáles son los aspectos farmacocinéticos a destacar con Normix? Después de la administración de una dosis oral de rifaximina alfa, la absorción oral es casi insignificante, menos de 0.4%, incluso después de tratamientos repetidos. La rifaximina alcanza altas concentraciones en las heces porque no puede ser absorbido, más de 8.000 microgramos por gramo de heces, y se excreta sin cambios dentro de 5 a 6 días después de la última administración. La contribución en la excreción urinaria o biliar es extremadamente baja y los niveles son casi indetectables en sangre en la mayoría de los casos. El daño intestinal causado por enfermedad inflamatoria intestinal o infecciones particulares como la infección por Shigella, que es un tipo de bacteria que puede estar en el intestino, no aumenta la absorción de rifaximina. La rifaximina no modifica la farmacocinética de muchas drogas que usualmente pueden ser afectadas por otros antibióticos que se emplean para el tratamiento de las enfermedades infecciosas intestinales, porque sencillamente no llega al hígado y no es capaz de modificar el metabolismo de estas drogas a nivel hepático. La absorción es insignificante indistintamente de la composición de las comidas. El tratamiento con rifaximina no induce resistencia porque, como ya lo comentamos, la rifaximina tiene un efecto cromosómico, por lo cual al no tener una resistencia transmitida por plásmidos, no se transmite de una bacteria a otra bacteria hija. Las cepas resistentes desaparecen en el intestino después de suspender el tratamiento, debido a que son inestables e incapaces de colonizar el tracto gastrointestinal. Además de que la rifaximina no es capaz de producir resistencia vía plásmidos, el hecho de que alcance concentraciones tan elevadas en el tubo digestivo también reduce en forma importante el riesgo de adquirir resistencia, porque otro de los mecanismos por los cuales las bacterias adquieren resistencia es cuando las dosis de antibióticos que les alcanzan son dosis subóptimas. ¿En qué tipo de enfermedades infecciosas se encuentra indicado Normix o rifaximina alfa? La rifaximina alfa, ser un antibiótico que se queda en la vía digestiva,
está indicado en las diarreas infecciosas agudas no complicadas, es decir, aquellos procesos diarreicos donde los gérmenes no han atravesado la mucosa intestinal. Cuando los gérmenes han atravesado la mucosa intestinal, la utilidad de rifaximina alfa se reduce, pues recordemos que no es capaz de atravesar la membrana intestinal y llegar a la sangre. Está indicado también en la diarrea del viajero, en el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado o SIBO por sus siglas en inglés, en el componente infeccioso del síndrome de intestino irritable, en la enfermedad diverticular colónica, para prevenir las crisis de diverticulitis o la enfermedad complicada, en las infecciones por un germen conocido como Clostridium difficile, debido a que el Clostridium difficile puede provocar diarreas importantes cuando se rompe el equilibrio microbiano del intestino delgado y él puede proliferar. En las enfermedades inflamatorias intestinales que cursen con procesos infecciosos y en la encefalopatía hepática. ¿Por qué la encefalopatía hepática, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y la enfermedad diverticular colónica se encuentran seleccionadas en círculos rojos? La razón es que hay autorización por diferentes entes regulatorios para utilizar rifaximina en estos procesos que suelen estar fuera, algunos de ellos, de el intestino, como es la encefalopatía hepática. Vamos a ver más adelante cuál es el mecanismo por el cual la rifaximina es tan útil en este tipo de patologías. Otra indicación es la preparación del intestino antes de cirugías colorectales. Diarrea infecciosa aguda y diarrea del viajero. La diarrea infecciosa aguda es la segunda causa de enfermedad más frecuente después de las infecciones respiratorias. El 90% de los casos de diarrea se deben a un agente infeccioso. Las bacterias como causa frecuente de diarrea se observan en los países en vías de desarrollo, especialmente por las malas condiciones higiénicas y la falta de agua potable adecuadamente saneada. Los virus ocasionan la mayor proporción de infecciones intestinales en los países desarrollados e incluso en los países desarrollados es la causa más frecuente de diarrea en niños. Las diarreas infecciosas o enterocolitis infecciosas agudas son enfermedades causadas por una gran variedad de microorganismos. Usualmente se caracterizan por heces no formadas de más de 3 veces al día y una variedad de otros síntomas como son fiebre, náuseas y dolor intestinal. La severidad de las diarreas varía desde una crisis suave que suele autolimitarse hasta una enfermedad que puede ser grave. Pueden estar ocasionadas por gérmenes que normalmente viven en el intestino, como es la Escherichia coli, algunos tipos de Salmonella, Shigella, otras bacterias llamadas Campylobacter, Yersinia y Clostridium, las cuales pueden agruparse y permanecer localizadas dentro de la luz intestinal. Las que invaden la mucosa del intestino provocan una enfermedad llamada disentería. Usualmente cuando invaden la mucosa provocan diarreas con sangre. La mayoría de las diarreas bacterianas se deben tratar con antibióticos. El antibiótico usado normalmente con más frecuencia es la ciprofloxacina, que es un antibiótico de la familia de las quinolonas. La ciprofloxacina ha sido probada y utilizada por muchos años en diarreas agudas no invasivas. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que Normix puede ser mucho mejor que la ciprofloxacina en el tratamiento de diarreas agudas no complicadas. Han demostrado disminuir la frecuencia de las evacuaciones y disminuir la duración de las diarreas a un menor tiempo que en las personas tratadas con ciprofloxacina, con un menor riesgo de resistencia y un menor riesgo de presentar efectos adversos.
¿Cuándo no se debe emplear Normix para el tratamiento de una diarrea aguda? Cuando la diarrea se complica con fiebre que no cede o en la presencia de moco o sangre en las evacuaciones. Esto nos indica que probablemente el germen haya penetrado la mucosa y esté provocando un proceso inflamatorio y tal vez haya llegado a la sangre. En esos casos se debe escoger otro tratamiento antibiótico o incluso interrumpir Normix si los síntomas persisten o empeoran después de 24 a 48 horas de su utilización. Recordemos que Normix actúa solo en el intestino. Si los gérmenes son capaces de atravesar las membranas mucosas, es útil el empleo de antibióticos con efectos sistémicos, es decir, antibióticos que sean capaces de atravesar la mucosa intestinal y llegar a la sangre. ¿En qué otra enfermedad es útil o está indicado el uso de Normix? En el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. El sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado es un síndrome crónico de malabsorción intestinal causado por la presencia de un número excesivo de bacterias, particularmente especies anaerobias, a nivel del intestino delgado, o la presencia de bacterias que normalmente deberían residir a nivel de colon. ¿Por qué ocurre este crecimiento exagerado de bacterias en un lugar donde no deberían existir la misma cantidad y número o tipos de bacterias que existen en el colon? Sencillamente porque fallan los mecanismos que controlan el equilibrio microbiótico del intestino. Por ejemplo, se altera el medio ácido del estómago, como ocurre en personas que usan en forma crónica inhibidores de bombas, cuando hay alteraciones en el peristaltismo o los movimientos intestinales, como suele verse asociado en el síndrome de intestino irritable, por ejemplo, o cuando hay una alteración de la inmunidad del intestino delgado, como alteración en la secreción de inmunoglobulinas hacia la luz intestinal. Todos estos fenómenos pueden alterar el equilibrio de las bacterias residentes en el intestino delgado y favorecer el crecimiento de bacterias que pueden volverse patógenas. El sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que usualmente se produce por el crecimiento de bacterias anaerobias con capacidad fermentativa, favorece un exceso en la fermentación de carbohidratos a nivel del tubo digestivo alto, con la generación de gases, sobre todo hidrógeno y gas metano. Esta generación de gases muchas veces se utiliza para realizar los test de aliento o los exámenes del aliento, en los cuales se determina indirectamente el crecimiento de bacterias a nivel intestinal. El sobrecrecimiento bacteriano puede resultar también en cambios en el metabolismo de las sales biliares. Las sales biliares son las sustancias presentes en la bilis que son necesarias para la digestión de las grasas, disminuyendo la absorción de grasas y la absorción de vitaminas que son liposolubles, es decir, vitaminas que están disueltas en las grasas, como son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Este cambio, además, en las sales biliares las hace propensas a lesionar la mucosa intestinal. Como usted puede observar a la derecha del gráfico, el crecimiento bacteriano o sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado está presente en más del 70% de los pacientes con síndrome del intestino irritable. Esto se debe a que en los pacientes con síndrome de intestino irritable hay alteraciones en los movimientos intestinales. Además, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado se asocia a inflamación de bajo grado y alteración inmunológica de la mucosa intestinal. Finalmente, la fermentación anormal, que favorece la producción y un exceso de gases, se asocia a distensión abdominal, flatulencia y los síntomas que normalmente refieren los pacientes con síndrome de intestino irritable, como son dolor, gases, distensión y diarrea por exceso de grasas en las heces. El fundamento del tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado se basa
en tratamiento médico y tratamiento nutricional. El tratamiento médico se fundamenta en reducir el crecimiento de bacterias con el uso de antibióticos. Lo ideal es usar antibióticos que se queden a nivel del intestino. Rifaximina alfa, Normix, es ideal por sus propiedades farmacológicas. Tiene un espectro de acción muy amplio que incluyen bacterias como bacteroides, ampliamente involucradas en el crecimiento bacteriano del intestino delgado. Actúa solo en el intestino, puede administrarse por ciclos debido a su baja incidencia de resistencia bacteriana. Los estudios demuestran que rifaximina tiene una efectividad comprobada en la erradicación del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino, con tasas de reducción de un 50% o más en las concentraciones de gases hidrógeno y metano, que son las formas de determinar de forma indirecta el sobrecrecimiento de estas bacterias en el intestino. La lámina de la derecha nos permite observar cómo en personas que presentan SIBO y que tenían test del aliento alterados con exceso de hidrógeno y metano en su aliento, la administración de rifaximina por 4 semanas redujo en más de un 50% la concentración de estos gases, lo cual indirectamente refleja la disminución en la concentración de bacterias en el intestino de estas personas. Otra de las patologías en las que está indicada la rifaximina alfa o Normix es en el síndrome del intestino irritable. Recordemos que el síndrome del intestino irritable es un trastorno intestinal funcional, es decir, no hay un daño orgánico del intestino, definido por los criterios de Roma IV como malestar o dolor abdominal recurrente que aparece por lo menos un día a la semana en los últimos 3 meses. Precedentes. Junto a 2 de las 3 siguientes características. El dolor se alivia con la defecación. El inicio del dolor se asocia a cambios en la frecuencia de las defecaciones, que pueden ser aumento de las evacuaciones o disminución de las mismas, o se ha asociado a un cambio en la forma de las heces. Puede ser heces líquidas o heces duras. Este patrón de intestino irritable puede caracterizarse por exceso en la motilidad intestinal, en los cuales entonces se manifiesta como diarrea, o en hipomotilidad, es decir, disminución de los movimientos intestinales, en las cuales el intestino irritable cursa con mayor frecuencia con estreñimiento. Recordemos que el síndrome de intestino irritable afecta a casi 15% de adultos en Estados Unidos y 16.8% de adultos en Venezuela. La enfermedad afecta 3 veces más a las mujeres y es esencialmente una enfermedad de personas jóvenes, apareciendo en menores de 45 años de edad. ¿Cuál es el fundamento del uso de un antibiótico en el manejo de los síntomas del intestino irritable? Recordemos que el síndrome de intestino irritable se puede asociar a trastornos de la motilidad intestinal, y la motilidad intestinal alterada puede favorecer sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Múltiples estudios han demostrado la superioridad de rifaximina frente a placebo, incluso frente a otras terapias, en ayudar en los síntomas globales de los pacientes con intestino irritable. Este metaanálisis, por ejemplo, de estudios aleatorizados y controlados con placebo, encontró que la administración de rifaximina en 1803 personas con síndrome intestino irritable, comparado con placebo, rifaximina fue casi 2 veces más efectivo que el placebo en aliviar los síntomas globales del intestino irritable. Con respecto a la enfermedad diverticular del colon o diverticulosis colónica, recordemos que los divertículos del colon son especies de hernias o protrusiones saculares de la mucosa del colon a través de una capa muscular. Es decir, la musculatura que envuelve el colon se relaja y permite que la mucosa interna del colon penetre a través de esas fibras musculares y se formen esos pequeños sáculos. En esos pequeños sáculos pueden quedarse heces y estos restos de heces pueden favorecer el crecimiento de bacterias y producir fenómenos inflamatorios que pueden complicar ese sáculo o divertículo. La prevalencia de la enfermedad diverticular de colon
está entre un 20 y 50%, sobre todo en las poblaciones occidentales. Afecta a las personas a medida que envejecen, es decir, son más frecuentes en mayores de los 50 años. Se estima que la prevalencia en pacientes mayores de 65 años es un 65%. La mayoría de los divertículos de colon, casi el 80% de ellos, van a estar asintomáticos. Menos de un 20% pueden presentar dolor, distensión abdominal y diarrea. Aproximadamente un 5% se pueden inflamar y provocar las conocidas diverticulitis, que son infecciones de los divertículos con inflamación que provocan dolor, fiebre y muchas veces requieren hospitalizaciones. Y menos del 1% pueden perforarse, siendo esto una complicación que requiere cirugía. ¿Cómo pueden ayudar los antibióticos a mejorar los síntomas en la enfermedad diverticular? Al igual que en el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y en el síndrome del intestino irritable, las bacterias juegan un papel clave en los síntomas de la enfermedad diverticular. Las bacterias contribuyen a la inflamación dentro de los sacos diverticulares. Al provocar inflamación, además pueden fermentar los alimentos o los restos en esos sacos y favorecer la aparición de gases intestinales que expanden la pared intestinal y causan distensión abdominal y dolor, además de que pueden distender las paredes del saco y pueden favorecer su perforación. Degradan las fibras y disminuyen el peso de las heces. Como se observa en la lámina, la unión de SIBO, es decir, de un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, más materia fecal dentro del divertículo, provoca una inflamación de la mucosa de bajo grado, aumentando la sensibilidad a la distensión, es decir, la mucosa se inflama y además al ser estirada, pues duele más. Y esto explica la mayoría de los síntomas abdominales en los pacientes con diverticulosis que no presentan una diverticulitis como tal complicada. La reducción en el número de bacterias a nivel del colon favorece una reducción también de estos gérmenes dentro del saco, lo cual disminuye la producción o fermentación de los carbohidratos y la producción de gases. Al disminuir la producción de gases, disminuye la tensión sobre la pared y la tensión sobre una mucosa que está inflamada, todo lo cual reduce la sintomatología. Hay estudios que han demostrado que la administración de rifaximina alfa, 400 miligramos 2 veces al día por 7 días, más administración de fibra para movilizar esas heces, disminuye la presencia de los síntomas de diverticulosis, mejorando el dolor abdominal y la producción de gases. Administrar solo fibras, es decir, mejorar el tránsito de las heces al nivel del intestino, es eficiente en mejorar los síntomas de diverticulosis, pero el uso concomitante de rifaximina a la fibra es mucho más efectiva en reducir la presencia de estos síntomas. Una de las enfermedades en la cual Normix cambió la calidad de vida y la expectativa de vida inclusive de los pacientes que la padecen es en los pacientes con cirrosis hepática e insuficiencia hepática que hacen una complicación llamada encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es un síndrome neurológico causado por la insuficiencia del hígado en poder metabolizar las sustancias provenientes de la digestión de los alimentos o de la absorción de los nutrientes y distintas sustancias que llegan al intestino. Se caracteriza por una toxicidad del sistema nervioso central debido a compuestos entéricos, es decir, compuestos que se originan en el intestino por el metabolismo de las bacterias colónicas, que llegan a la circulación, llegan a la sangre a través del sistema porta, pero que no pueden ser depurados por el hígado. Recordemos que el hígado tiene la función de depurar, es decir, limpiar nuestra sangre de muchas sustancias que pueden ser tóxicas. Se sabe que en el metabolismo de las proteínas se produce amoníaco.
El amoníaco es transformado en amonio por el hígado, pues el amoníaco es tóxico. El hígado lo transforma en amonio. Si el hígado es insuficiente, es decir, no puede cumplir adecuadamente sus funciones, no puede transformar el amoníaco en amonio. Otras sustancias que producen las bacterias intestinales al metabolizar los alimentos son unas sustancias conocidas como benzodiazepinas naturales, porque tienen la particularidad de tener efectos sedativos. Si el hígado no puede limpiar la sangre de estas sustancias, ellas llegan al sistema nervioso central provocando alteraciones de tipo neurológicas, que van desde trastornos de los movimientos, disminución del estado de conciencia, somnolencia, pueden llegar incluso a las convulsiones y el coma. La encefalopatía hepática es una complicación de enfermedades como la cirrosis, bien sea la cirrosis hepática por alcoholismo, por infecciones, por medicamentos o por otras causas. Es una complicación también de las hepatitis agudas fulminantes que causan con insuficiencias hepáticas severas. Estas hepatitis suelen ser virales o hepatitis mediadas por fármacos. Esta complicación puede aparecer de manera abrupta y severa, como en el caso de la encefalopatía hepática aguda, o puede mantenerse con manifestaciones leves pero persistentes, conocidas como la encefalopatía hepática mínima, en las cuales hay pérdida de las habilidades y el desempeño. Estos pacientes suelen ser aquellos que chocan con facilidad, tienen trastornos de atención y son personas que ya tienen una enfermedad hepática de base y están haciendo daños o manifestaciones de insuficiencia que han aparecido y han pasado en forma desapercibida. Se dice que la encefalopatía hepática mínima es subclínica porque no hay estudios específicos para determinarla y las manifestaciones pueden llegar a ser no muy claras, pero cuando se presentan los síntomas pueden llegar al coma. El objetivo del tratamiento es corregir la causa precipitante de la encefalopatía, disminuir la producción y absorción de amoníaco y prevenir y reducir los síntomas. En el caso de la cirrosis hepática y la encefalopatía, se sabe que más del 70% de los pacientes con cirrosis presentan algún grado de encefalopatía mínima. Más del 40% presentará una encefalopatía hepática clínica con manifestaciones agudas. Las infecciones bacterianas pueden precipitar una encefalopatía al descompensar a los pacientes y se presentan entre 15 a 40% de los pacientes con cirrosis. ¿Cuál es la indicación del uso de antibióticos en la encefalopatía hepática? Se sabe que en el paciente con cirrosis hepática tiene un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, entre otras cosas porque tienen trastornos de la motilidad intestinal y tienen estados inflamatorios persistentes de la mucosa intestinal que favorecen aumento de la permeabilidad de sustancias tóxicas. Estos tres factores se unen para favorecer la migración de bacterias intestinales o de sus productos hacia el sistema porta, hacia los ganglios linfáticos y hacia otros órganos. Este fenómeno de translocación bacteriana, además del exceso de crecimiento de bacterias en el intestino, por una parte, favorece el exceso de producción de sustancias tóxicas como el amonio o las benzodiazepinas naturales, además de que favorece la aparición de infecciones. Las infecciones tienden a descompensar al paciente con cirrosis y tienden a descompensar el funcionamiento del hígado, que ya es insuficiente. Es indispensable controlar el sobrecrecimiento de bacterias a nivel intestinal para reducir la producción de amoníaco, el cual el hígado está limitado para convertir en amonio, y reducir la aparición de sustancias tóxicas para que no lleguen a nivel del sistema nervioso central. Cuando un paciente con cirrosis hepática hace una encefalopatía hepática o una infección, normalmente requieren hospitalización y durante la estadía hospitalaria tienden a complicarse mucho más estos pacientes. Antes de la aparición de Normix, el tratamiento de la encefalopatía hepática se basaba en la administración de fármacos
que produjeran diarrea combinados con antibióticos sistémicos. ¿Cuáles fármacos se empleaban? Se utilizaba un fármaco denominado lactulosa. La lactulosa provoca una sobrecarga de solutos o de sustancias que arrastran agua a nivel del intestino y provocan diarrea. La intención de provocar diarrea era favorecer la excreción de bacterias a través de las heces y disminuir la carga bacteriana a nivel del intestino. Adicional a esto, se empleaban fármacos antibióticos para tratar el exceso de bacterias a nivel del intestino que no fueran barridas con el proceso inductor de diarrea y para atacar también esas bacterias que podían haber llegado a otros focos. En la época de la rifaximina, ella ha demostrado, comparada con placebo e incluso contra otros antibióticos, reducir significativamente los episodios de encefalopatía hepática clínica durante periodos de meses después de su administración, reduciendo además el riesgo de tener que hospitalizar a estos pacientes y que se compliquen por otros procesos infecciosos dentro del hospital. En esta gráfica podemos observar cómo rifaximina comparada con placebo, probablemente el placebo era este fármaco que favorecía la aparición de diarrea, redujo en casi un 60% el riesgo de presentar encefalopatía como complicación de la cirrosis. Pero no solo eso, la rifaximina no solo reduce el riesgo de presentar complicaciones como la encefalopatía, sino que demostró ser superior a placebo en reducir los eventos como hemorragias asociadas a varices esofágicas que son típicas del paciente cirrótico, disminuir el riesgo de encefalopatía hepática, ser más efectiva en disminuir las infecciones localizadas en el abdomen como las peritonitis bacterianas espontáneas, así como los daños asociados a hígado y a riñón, conocido como síndrome hepatorrenal. Es decir, la administración de rifaximina fue capaz de reducir en un 65% el riesgo de hemorragias versus 40% que lo hacía placebo, en 68% el riesgo de hemorragias contra 53% que lo hacía el placebo, 95% el riesgo de peritonitis en contra de un 54% que lo hacía placebo y 95% menos síndrome hepatorrenal en contra de un 49% que lo hacía el placebo. Normalmente en estos pacientes el placebo no es una droga inactiva. En el caso de la hemorragia por varices esofágicas, probablemente el placebo es el fármaco que se usaba con más frecuencia para tratar el riesgo de hemorragia en estos pacientes. Igualmente en el caso de la encefalopatía y en el caso de la peritonitis, probablemente se midió a la rifaximina contra otro antibiótico. En estos pacientes tan delicados y tan graves no se puede utilizar un medicamento como placebo que no tenga una verdadera actividad frente a la enfermedad. La posología autorizada para el uso de rifaximina varía según la condición médica en la cual se vaya a emplear. Por ejemplo, en las infecciones gastrointestinales tipo diarrea aguda no complicada o diarrea del viajero, la dosis es 800 miligramos día, dividido en 400 miligramos cada 12 horas por 3 días. Esta es una forma de dosificación. Algunos médicos utilizan 200 miligramos cada 8 horas por 5 días. Una recomendación también válida. En la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, la dosis varía de 600 a 1200 miligramos día divididos en 2 a 3 dosis, por un tiempo de duración no menor a 10 días. En la encefalopatía hepática, aun cuando está aprobada la dosis de 1200 miligramos día distribuidos en 2 tomas por 7 a 10 días por ciclo, es decir, 7 a 10 días por mes que se repiten al mes siguiente, la realidad es que muchos médicos gastroenterólogos utilizan 1200 miligramos de forma continua, no interrumpen el tratamiento en ciclos. En el caso de SIBO y síndrome de intestino irritable, la dosis es 1200 miligramos dividida en 2 dosis
por 10 días por ciclo, es decir, 1200 miligramos por día por 10 días cada mes, por periodos variables que dependerán del juicio y criterio del médico. En la enfermedad diverticular no complicada y en la prevención de recaídas de diverticulitis, la dosis es 400 miligramos 2 veces al día por 7 días consecutivos por mes. Y en las profilaxis, es decir, en la administración antes de una cirugía de colon, la dosis varía de 800 a 1200 miligramos 3 días antes de la cirugía. ¿Por cuánto tiempo se puede emplear rifaximina? Si es para tratamiento de encefalopatía hepática, el promedio es una semana, es decir, 7 días por ciclos mensuales. Sin embargo, una publicación aparecida en la revista New England Journal of Medicine en el año 2010 plantea que es seguro administrar rifaximina hasta por 6 meses en forma continua. Y esta es la terapia que administran muchos gastroenterólogos en los casos de pacientes con encefalopatía hepática, que ya han sufrido episodios de recaídas por este tipo de complicación. Entonces, Normix es rifaximina alfa, que viene en tabletas recubiertas de 200 miligramos. Está indicado en el tratamiento de infecciones gastrointestinales causados por agentes enteropatógenos sensibles a la rifaximina, en profilaxis pre y posoperatoria de infecciones en cirugía de colon y en la reducción de la flora bacteriana intestinal en pacientes con insuficiencia hepática para reducir el riesgo de hiperamonemia. Pero hemos observado que se utiliza en otras patologías, como por ejemplo en el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, en el síndrome de intestino irritable y en el control de los síntomas por enfermedad diverticular. Normix está indicado a una dosis de 600 a 800 miligramos día distribuidos en 2 a 3 tomas por 3, 5 o 7 días dependiendo de la patología o más dependiendo de la condición. No debe ser usado en pacientes con diarreas complicadas con fiebre o la presencia de moco o sangre en las heces. Igualmente, si los síntomas empeoran o persisten, por 24 o 48 horas después de su administración. Está contraindicado en personas con hipersensibilidad a la rifaximina y demás componentes de la formulación, además de pacientes con obstrucción intestinal o pacientes con lesiones ulcerativas extensas y graves del intestino, pues esto puede favorecer la absorción del fármaco. Las reacciones adversas son bastante infrecuentes. Recordemos que Normix se absorbe en menos de 0.4%. Las reacciones adversas descritas son cefalea, fiebre, síntomas gastrointestinales como flatulencia, dolor abdominal, tenesmo rectal, náuseas, constipación, vómitos. Otras reacciones como las reacciones alérgicas o reacciones cutáneas son muy infrecuentes. Les invito a leer el manual de entrenamiento de Normix con detenimiento. Estoy a la orden ante cualquier duda en cuanto al manual y en cuanto a la presentación. Muchas gracias por su atención.